Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta sesión número 3 del taller de planificación curricular y evaluación formativa. Hoy vamos a trabajar lo que es la planificación y el aprendizaje esperado para el día de hoy es lograr comprender el enfoque y las características de la planificación, así como la importancia de las tres fases de planificación en el marco del currículo nacional. Vamos a iniciar con esta pregunta muy importante. ¿Qué comprendemos por planificación? Porque todavía no podemos pasar al diseño de la planificación anual o al diseño de la unidad o al diseño del proyecto o de la experiencia sin antes responder a esta pregunta. Y la pregunta tiene dos dimensiones, dos momentos. La planificación, en primer lugar, es el arte de imaginar. ¿Por qué? Porque para planificar yo tengo que imaginar situaciones de aprendizaje, tengo que imaginar qué medios, qué recursos, qué materiales voy a utilizar. Tengo que imaginar también, ¿no?, los posibles títulos o las posibles situaciones, por ejemplo, de los proyectos. Entonces, primero es imaginar. Pero una vez que ya he imaginado, no puedo dejarlo en la imaginación, puede desaparecer, ¿verdad? Es subjetiva. Ahora, esta imaginación que es subjetiva, ahora la tengo que volver objetiva. ¿Y cómo lo hago? Lo voy a hacer diseñando. Entonces, cuando hablamos de planificación, también hablamos de diseñar situaciones significativas, de diseñar el esquema de planificación anual, de diseñar el esquema de la unidad de aprendizaje, de diseñar el esquema del proyecto de aprendizaje. Entonces, no olvidemos que la planificación es un arte de imaginar y de diseñar. Pero así ya esté diseñado nuestro documento, nuestra planificación, toda la planificación resulta siendo al final una hipótesis de trabajo. ¿Por qué es una hipótesis de trabajo? Porque la planificación no va a quedar ahí. Puede sufrir ajustes, puede sufrir variaciones durante su proceso. Entonces, no olvidar que la planificación implica imaginar, diseñar, pero al final sigue siendo una hipótesis de trabajo y por tanto es flexible. Muy bien. Ahora los invitamos a ver el siguiente video titulado La planificación, en donde observaremos situaciones muy interesantes. Adelante. Este módulo le permitirá comprender el proceso de planificación de acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica y las bases teóricas que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso.
Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación. Una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido. Bien, espero que el video les haya resultado interesante,
Espero que las situaciones observadas nos generen preguntas, pero que también consoliden nuestras ideas previas. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta, que es muy importante, y la vamos a responder en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica. ¿Qué tipos de planificación existen? Existen dos tipos de planificación, ¿ya? Pero alguien me dirá, profesor, anteriormente eran 3 tipos, 3 niveles, ¿no? Con el DCN se hablaba de una planificación a largo plazo, con una planificación o de una planificación a mediano plazo y de una planificación a corto plazo. Pero con el currículo nacional solo hablamos de 2 tipos de planificación. La primera es justamente la planificación a largo plazo. Y en esta planificación a largo plazo, lo que yo voy a elaborar como docente es la planificación anual. Es decir, qué competencias y qué enfoques transversales vamos a trabajar a lo largo de todo el año. Y el otro tipo de planificación es la planificación a corto plazo. Y en esta planificación a corto plazo están consideradas tanto las unidades didácticas como las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se espera que las unidades didácticas casi en paralelo se desarrollen con las sesiones de aprendizaje. Y esto se espera que sea a corto plazo, en el día a día. Entonces, la labor fundamental del docente de aula es diseñar su planificación anual y luego desarrollar esta planificación anual a través de las unidades didácticas y a través de las sesiones de aprendizaje. Muy bien, hemos llegado al punto más, digamos, amplio de estas presentaciones de hoy y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué considerar en los tipos de planificación? Muy bien. Tenemos una planificación anual y yo quiero hacer la siguiente analogía. Vamos a mirar a la planificación anual como un bosque. En el bosque observamos muchos árboles, ¿verdad? Entonces, al mirar un bosque curricularmente, ¿no? Cuando hablamos de planificación anual, estamos mirando todas las competencias de un determinado grado o ciclo. Y también tenemos que mirar todos los enfoques transversales. Entonces, en la planificación anual, miramos todas las competencias y miramos todos los enfoques transversales. Pero no solo se trata de mirarlos, ¿ya? Sino hay que organizarlos y también hay que distribuirlos en unidades didácticas. Por ejemplo, durante el año, yo podría trabajar con 8 o 9 unidades de aprendizaje. O podría trabajar, ¿no? con 10 o 12 proyectos de aprendizaje. O también podría trabajar con unidades y también con proyectos. Y esta planificación anual, a su vez, la voy a organizar en trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Y voy a hacer una distribución de todas las competencias según unidades didácticas. Y obviamente también voy a prever el tiempo. ¿De cuánto tiempo dura la primera unidad? ¿Cuánto tiempo dura la segunda unidad? Y llegar hasta
diciembre. Entonces, cuando miramos la planificación anual, maestros, estamos mirando el bosque. Ahora vamos a acercarnos un poquito más. Cuando miramos las unidades didácticas, nosotros ya miramos un árbol. Miren, de todo el bosque que está en la planificación anual, a nivel de unidad didáctica vamos a mirar solo un árbol. Y ese árbol representa una unidad didáctica. Puede ser proyecto, puede ser unidad. Ahora, ¿qué elementos tenemos que considerar en una unidad didáctica? Igual que en la planificación anual, vamos a mirar competencias. También vamos a mirar enfoques transversales. Pero hay cosas más precisas en una unidad didáctica, porque es una mirada más cercana. Entonces, en la unidad didáctica, a diferencia de la planificación anual, ya tenemos que considerar los desempeños del grado con el cual vamos a trabajar. Entonces, en una unidad didáctica ya seleccionamos determinados desempeños. En la otra unidad didáctica, otros determinados desempeños. Pero también en una unidad didáctica ya tenemos que establecer cuáles van a ser las posibles evidencias de aprendizaje y con qué instrumentos vamos a valorar esas evidencias. Como se habrán dado cuenta, una unidad didáctica es mucho más precisa, específica que una planificación anual. Finalmente, en una unidad didáctica no puede faltar, os repito, en una unidad didáctica no puede faltar la secuencia de sesiones de aprendizaje. Por decir, el tipo de unidad didáctica que estoy trabajando es un proyecto que dura 15 días, entonces por lo menos tendrá pues 20 a 25 sesiones. Y estas las debo organizar en una secuencia, en una especie de planificador, en una especie de horario, donde mínimamente va a ir establecido el título de la sesión de aprendizaje. Entonces, miren cómo estamos acercando nuestra mirada desde el bosque, desde la planificación anual, luego nos acercamos a un árbol, que es una unidad didáctica. Pero necesitamos algo más preciso, porque la planificación anual es general, la unidad didáctica todavía es en cierta manera general, pero lo más preciso que tenemos son las sesiones de aprendizaje. ¿Y qué elementos tenemos en las sesiones de aprendizaje? Tenemos las competencias, tenemos los desempeños, tenemos las evidencias e instrumentos y tenemos los enfoques transversales. Son los mismos elementos que en la unidad didáctica, pero en este caso solamente vamos a seleccionar una competencia, un desempeño, una evidencia, un instrumento y un enfoque transversal. ¿De dónde lo vamos a seleccionar? De la unidad didáctica, de acuerdo a la competencia, al área que tenemos programada. Pero, si en una unidad didáctica presentamos una secuencia de sesiones, en una sesión de aprendizaje presentamos una secuencia de actividades. Por ejemplo, la sesión de aprendizaje titula investiguemos sobre el conflicto bélico con el Ecuador. Ya, ese es el título de la sesión de aprendizaje. Esa sesión de aprendizaje necesita de una secuencia de actividades. ¿Ya? Por decir, la primera actividad será que el profesor
muestra un video sobre el conflicto con el Ecuador. La segunda actividad será el profesor presenta el propósito de la sesión. La actividad 3 será se establecen los acuerdos de convivencia. La actividad 4 será se recuperan saberes previos sobre el contenido de la sesión. Y así se van estableciendo una secuencia de actividades. Entonces, queridos maestros, la planificación es un proceso, implica primero darle una mirada general, una mirada anual para todo el año, luego acercar nuestra mirada ya a un aspecto, digamos, en función a un tiempo. En este caso le llamamos unidad didáctica, donde ya vemos algunas competencias, algunos enfoques. Y luego ya viene una mirada mucho más precisa. Hay que mirar ya la hoja del árbol. Y ahí ya vemos solo una competencia, un desempeño, un enfoque y una secuencia de actividades. A todo esto es súper importante, estimados maestros, comprender la siguiente categoría: la situación significativa. Todo tipo de unidad didáctica, ya sea proyecto de aprendizaje, ya sea unidad de aprendizaje, ahora en el marco de Aprendo en Casa se habla de experiencias de aprendizaje, digamos, esas tres formas de organizar, de trabajar, de planificar, las tres parten o inician a partir de una situación significativa. Una unidad didáctica inicia a partir de una situación significativa. Por tanto, es súper importante, estimados colegas, comprender qué es una situación significativa y qué elementos tiene. Una situación significativa son, entre comillas, situaciones, fenómenos, hechos que ocurren alrededor de los estudiantes y de la institución educativa. Por ejemplo, si un circo llega a la comunidad o al pueblo, ese circo se va a convertir en una situación significativa. Tenemos las Olimpiadas, ¿no?, de Tokio. Esas Olimpiadas se van a convertir en una situación significativa. Las elecciones presidenciales son una situación significativa. La revocatoria del alcalde del pueblo es una situación significativa. El COVID-19 también es una situación significativa. Los chicos van a visitar cómo se cosecha la papa. También es una situación significativa. O nos organizamos en equipo y vamos a Plaza Vea a ver los productos que ahí se comercializan. También es una situación significativa. Entonces, las competencias se movilizan, se organizan a partir de situaciones significativas. Ahora, una situación significativa tiene tres componentes. Primero está la situación de contexto, que por ejemplo acá está de color rojo y más o menos dice lo siguiente, ¿no? Que los estudiantes retornan a la institución educativa después del periodo vacacional, se reencuentran entre compañeros, también se reencuentran con el profesor, ¿no? Luego de haber superado, ¿no?, es un caso hipotético, ¿no?, la emergencia sanitaria, ¿no?, y se preguntan muchas cosas y todavía se preocupan de muchas cosas. Esa es la situación de contexto. Ahora, el segundo elemento de una situación significativa es el reto o desafío. Porque una situación significativa tiene, ¿no?, un contexto, una situación, pero a ese contexto, a esa situación hay que desafiarla.
En este caso, hay que desafiarla con preguntas. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? En ese contexto, se hace necesario generar momentos que les permita conocerse e integrarse, ¿no? Entre estudiantes, ¿no? Asumir responsabilidades, ¿no? Cuidar su salud, entre otras cosas. Y ahí dice algo bien importante, o formula desafíos importantes, expresadas en preguntas. Ahí dice, ¿cómo podemos hacer para organizarnos y organizar el espacio de manera que todos logremos sentirnos bien y desarrollar nuestros aprendizajes? Finalmente, ¿qué actividades podemos realizar para cuidarnos del coronavirus? Ese es el segundo elemento de una situación. Finalmente, hay un tercer elemento que son los propósitos de aprendizaje. Algunos le dicen producto, otros le dicen propósitos de aprendizaje y productos. ¿Qué dice aquí en la descripción? Dice, de esta manera, esta unidad ofrecerá a los niños y niñas diversas situaciones, donde estos niños van a poder indagar sobre enfermedades, van a poder exponer, discutir, consensuar, resolver problemas, llegar a conclusiones, ¿no? Para cuidar el ambiente y también tener un ambiente sano para aprender. Entonces, esta situación significativa hay que redactarla, hay que considerarla dentro de una unidad de aprendizaje o dentro de un proyecto de aprendizaje e incluso dentro de una experiencia de aprendizaje, lo cual vamos a ver de una manera más detallada y práctica en las dos últimas sesiones que son de tipo taller. Muy bien. Ahora, para consolidar la información estudiada en esta sesión y en la anterior, los invitamos a ver el siguiente video titulado La situación significativa. Iniciemos con la unidad 2, denominada La situación significativa. Finalmente, en este módulo podrás construir en equipo una planificación siguiendo los 3 procesos propuestos en la cartilla de planificación. Estos procesos son: propósitos de aprendizaje. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Evidencias de aprendizaje. ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Y, finalmente, situación significativa, actividades, estrategias y materiales. ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? Ten en cuenta las referencias teóricas de la unidad 1. Los procesos de planificación curricular nos sirven para el planteamiento de la planificación de largo y corto plazo. La planificación anual, de largo plazo, nos permite organizar secuencialmente los propósitos de aprendizaje para el grado escolar, competencias o desempeños y enfoques transversales, los cuales se organizan por bimestres o trimestres y por unidades didácticas. La planificación a corto plazo es un proceso que consiste en organizar secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de tiempo menor, por ejemplo, 1 mes o 2 meses, a través de una unidad didáctica y con base en la revisión de lo planificado para el año. Recuerda que nuestra planificación anual se organiza a partir de las competencias y los enfoques transversales que buscamos desarrollar en los estudiantes de acuerdo al nivel inicial, primaria o secundaria y ciclo en que se encuentran, del 1 al 7. Este es el gran panorama para el desarrollo de las competencias que contribuyen al logro del perfil de egreso. De ahí, podemos hacer nuestra planificación a corto plazo, es decir, de las unidades didácticas que pueden durar algunas semanas o 1 o 2 meses, tal como está indicado en la cartilla de planificación curricular.
Organizamos el conjunto de unidades didácticas por bimestres o trimestres. A modo de ejemplo, podrá encontrar algunas de estas unidades didácticas y su desarrollo a través de sesiones de aprendizaje colgadas en la plataforma virtual del Minedu para ser descargadas, usadas o adaptadas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Finalmente, en este módulo podrá construir de forma individual una unidad didáctica, siguiendo los procesos propuestos en la cartilla de planificación curricular. Para construir la unidad didáctica, deberás tener en cuenta los procesos de la planificación curricular y los criterios que se deben cumplir en cada uno de ellos. Para responder a la primera parte del proceso, propósitos de aprendizaje, debes considerar la selección de las competencias, desempeños y los enfoques transversales. Para ello, deberás considerar las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes. Los propósitos de aprendizaje de la unidad abarcan el desarrollo de varias competencias de un área o de distintas áreas. La selección de los desempeños de cada competencia permite prever la combinación de estos. La descripción de las actitudes, acciones observables de los enfoques transversales está relacionada con la situación significativa. En la segunda parte del proceso, se debe determinar cómo se comprobará que los estudiantes han progresado en sus aprendizajes según los propósitos definidos en el primer proceso. Esto implica seleccionar y diseñar instrumentos de recojo de evidencia y de análisis de los resultados. Existe coherencia entre los propósitos de aprendizaje, competencias, desempeños y enfoques transversales, y las evidencias e instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación permiten recoger o valorar los desempeños de los estudiantes. En el tercer proceso, se plantea el conjunto de actividades, estrategias y materiales que permitirán desarrollar los aprendizajes propuestos. El título de la unidad didáctica sintetiza la situación significativa y da una visión global de lo que se abordará en ella. La secuencia de sesiones planteada en la unidad permite observar la combinación de diversas competencias y está relacionada con los retos de la situación significativa. La secuencia de sesiones provee de oportunidades y el soporte necesario para acompañar a los estudiantes en el logro de los productos de la unidad didáctica y procura que pongan en práctica las capacidades y los desempeños implicados en la unidad. En la secuencia de sesiones se plantean momentos en los que se brindará retroalimentación formal o informal a los estudiantes. Y la descripción de la situación significativa plantea un desafío para los estudiantes. Es decir, está enmarcada en un contexto real o simulado. Puede abordar un problema, un interés, una necesidad, así como restricciones o limitaciones que le dan sentido al reto o desafío que se propone. Los retos son planteados mediante preguntas o consignas que ayudan a despertar el interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas en la unidad. El reto es posible de lograr por los estudiantes, ya que considera sus saberes previos y permite un nuevo aprendizaje. Existe relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, los cuales brindarán evidencias de los aprendizajes. Bien, ¿qué les pareció el video? Seguro que nos ha permitido consolidar algunos aspectos, tanto teóricos como
prácticos. Ahora pasamos a esta presentación final y me adelanto a lo que posiblemente ustedes me pregunten. Entonces, ¿qué son las experiencias de aprendizaje? En el marco de Aprendo en Casa, actualmente se está trabajando con experiencias de aprendizaje. Entonces es natural que ustedes pregunten, ¿y dónde quedan las experiencias de aprendizaje? ¿Son un nuevo tipo de unidad didáctica? Otra pregunta que posiblemente hagan ustedes es si la experiencia de aprendizaje también trabaja con situación significativa, se parece a la estructura del proyecto, entre otras cosas. Una experiencia de aprendizaje, según la resolución viceministerial a 094, es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Se desarrolla en etapas sucesivas y por tanto se extiende a varias sesiones. Ahora veamos lo que dice la resolución viceministerial a 093, que me parece muy importante. Dice, las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje. Entre paréntesis dice proyectos, unidades, estudio de casos, entre otros. Muy bien, aquí vamos con las ideas. En el marco del currículo nacional, los tipos de unidades didácticas son las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje y los talleres de aprendizaje. En el currículo nacional no existe esa categoría experiencia de aprendizaje como tipo de unidad didáctica. En Aprendo en Casa, en el marco de Aprendo en Casa, el ministerio propone trabajar con experiencias de aprendizaje. Actualmente, ¿no? Los docentes podemos organizar nuestro trabajo de distintas maneras. Hay instituciones que están trabajando con unidades de aprendizajes, es válido. Hay instituciones educativas que están trabajando con proyectos de aprendizaje, también es válido. Y también hay instituciones que están trabajando con experiencias de aprendizaje, lo cual también es válido. Pero técnicamente, lo que deberíamos hacer, tal como lo dice la resolución viceministerial, la 093, es organizar estas experiencias de aprendizaje e incluirlas dentro de un proyecto de aprendizaje o dentro de una unidad de aprendizaje. Entonces, todos estos aspectos los vamos a ir ampliando en las siguientes sesiones. En Tandar, aprendemos contigo. Gracias por tu atención.